Bienvenidos a una edición más de Visión STEAM PI. Aquí estamos desde las pantallas de Educanal acompañándote aquí desde nuestras casas a tu casa. Así es que hoy con un tema súper interesante que son equipos de bioseguridad. Así es que para eso tenemos invitados de lujo y va a presentarles justamente mi compañera. Hola Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lilia? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar en una edición más de Visión STEAM por Educanal, continuando con nuestros especiales de COVID-19 y con un tema muy actual. Visión STEAM siempre con temas súper actuales, hoy con lo que tiene que ver con equipos personales de bioseguridad. Vamos a presentar a nuestros expertos que hoy nos hablarán al respecto. Tenemos para ello al doctor Hernán Rodríguez. Él es director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. Doctor Rodríguez, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación de poder estar en este programa. Y bien, vamos a hablar de este tema tan importante. Se habla mucho, pero siempre es un momento adecuado para hablar. Tal cual, doctor. Muchas gracias. También tenemos a la doctora Viviana De Egea, quien es coordinadora técnica de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. Bienvenida, doctora De Egea. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Realmente un gusto compartir con ustedes, Lilian, Rosa, y con el doctor Hernán. Vamos a tratar de contarles todo lo que nos pregunten con respecto a los equipos de protección individual para la bioseguridad del personal. Gracias. Muchas gracias, doctora, a usted por la presencia. Bueno, sin más preámbulos, vamos ya con toda nuestra artillería de dudas para poder hoy aprender y conocer mucho sobre este tema de equipos personales de bioseguridad. Al respecto, doctor Rodríguez, queremos conocer en relación a de qué se trata. Tanto escuchamos equipos personales, equipos de bioseguridad, tantas denominaciones escuchamos que hoy queremos saber cuál es el concepto y de qué se trata y cuáles son las partes, doctor Rodríguez. Excelente. Bien, solemos utilizar el término equipo de protección o protección, pero en realidad lo que se recomienda es individualizar, como bien dijiste, cada elemento utilizado para la bioseguridad. Es decir, para que un microorganismo no nos haga daño o no entre a nuestro cuerpo y nos pueda hacer daño posteriormente. Es allí donde el primer elemento, lo primero que tenemos que entender es que el conocimiento, la información es fundamental. Seguido a eso, tenemos que comprender qué es la información que recibimos, razonar y en base a ese razonamiento, protegernos. En este caso, concretamente, el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la COVID-19, es un virus nuevo, pero ya conocemos bastante del mismo. Y en ese sentido, sabemos que este virus es expulsado por la persona infectada, por la boca, por la nariz, ingresa al cuerpo de la otra persona por la boca, la nariz y los ojos, y que está en el ambiente, en la superficie de los objetos que rodean a la persona que expulsa ese virus. Pero específicamente también hay que saber que ese virus no está solo, por decirlo así, está inmerso en las secreciones que se expulsa por la boca y por la nariz. Entonces, todo ese conocimiento es importante analizarlo y es importante razonar entonces la manera a través de lo cual podemos protegernos. Excelente, doctor. Entonces, para ir un poco más en detalle también sobre toda esta definición que tiene que ver con los equipos de bioseguridad, queremos saber cuáles son los tipos también, si la doctora De Egea nos puede detallar, porque conocemos que tenemos los anteojos, los barbijos, tenemos otros gorros de seguridad. Conocer un poco más en detalle, doctora De Egea, de cuáles son esos componentes integrales para la protección, especialmente los profesionales de la salud. Sí, gracias por la pregunta, súper interesante. Continuando un poco el concepto que estaba comentando el doctor Hernán, es importante saber qué voy a hacer yo en la atención de la salud, ¿verdad? O sea, dónde yo voy a estar ubicada en un servicio de salud.
qué tipo de exposición voy a tener al virus y cómo voy a exponerme al virus. Es decir, trasladándonos a un servicio de salud, qué tipo de pacientes yo espero recibir, porque hasta el conocimiento que tenemos hoy en día, las formas o los mecanismos de transmisión de este virus son por gotas, que son las que se expulsan al hablar, toser o estornudar. Esas gotas contaminan una superficie, ¿sí? Entonces hablamos de una transmisión por contacto, pero en este caso es indirecto y luego voy a especificar a qué se refiere eso. Y el tercer mecanismo es por aerosoles, que se genera en procedimientos específicos, que son la intubación orotraqueal, que se hace, por ejemplo, en una urgencia, en una sala de urgencia, o en una terapia intensiva, o también en un quirófano, en otro tipo de pacientes. También se generan aerosoles cuando se toma la muestra de hisopado nasofaríngeo, que se utiliza para el diagnóstico de ciertas enfermedades respiratorias como la COVID. Entonces, de acuerdo a dónde yo voy a estar, el tipo de precaución que tengo que tener. Por gotas es la que todos estamos utilizando, e incluso en la comunidad, ¿sí? Todos cuando estamos con alguien usamos una mascarilla. La diferencia es que en la comunidad podemos usar con una relativa seguridad las mascarillas hechas de tela de algodón. Sin embargo, cuando yo voy a un servicio de salud donde hay otras personas enfermas, siempre me tengo que poner la mascarilla quirúrgica, siempre, ¿verdad? Entonces, ese es un componente imprescindible del equipo de protección individual. Digamos que es el más básico para esta enfermedad, la mascarilla quirúrgica. Tiene unas ciertas especificaciones que son el material del que está hecho, la cantidad de capas que tiene, etcétera, ¿verdad? Después de eso, ya viene, dentro de la transmisión básica, de la precaución básica por gotas está la mascarilla quirúrgica. Y ya de acuerdo al nivel de riesgo le voy agregando otros complementos, ¿verdad? Quiero resaltar aquí que el equipo de protección individual más importante hoy y hace 100 años es el lavado de manos. Y ahí entra a jugar este mecanismo de transmisión por contacto indirecto. Y ese ejemplo es el que al doctor Hernán siempre le gusta comentar porque es muy gráfico, ¿verdad? Si estuvo un paciente enfermo aquí conmigo en mi consulta, tosió, estornudó o me habló y las gotas contaminaron la superficie, yo puedo estar así, ¿verdad? Con mi mascarilla quirúrgica, con mis manos desnudas, toco la superficie y me lavo las manos y ahí terminó mi protección. O sea, ahí me protegí. Yo tengo que hacer otro paso para transmitirme, que es tocar la superficie contaminada y tocarme la cara. Ese es el mecanismo de transmisión por contacto indirecto, porque ahí las gotas que contienen el virus pudieron haber entrado en contacto con mis ojos, nariz y boca. Interesante y muy gráfico, como bien lo dijo la doctora de Egea, con respecto al tacto. O sea, tiene que haber un paso 1 y un paso 2. Así es que me parece muy interesante que podamos entender bien que el número 1 es las mascarillas, como bien lo describió la doctora de Egea, y el número 2 justamente el contacto, que también es más importante. O sea, nosotros lo estamos combatiendo de esa manera, esas son nuestras armas. Así es que, resumiendo un poco lo que es aquí, nos vamos a un corte, pero quisiera hacerle ya una consulta al doctor Hernán justamente sobre esto. Entre las prioridades de los dos que estuvo comentando la doctora de Egea, si podríamos justamente dar si existe una prioridad en el lavado o en la mascarilla. Así es que volvemos en el siguiente bloque, nos responde el doctor Rodríguez sobre esta consulta.
va a permitir hacer frente a la contingencia del COVID. Vamos a destinarla a los hospitales de Limpio y al hospital de Paraguarí, de modo a dotarle de la posibilidad de poder atender e incluso en determinados momentos, si fuera necesario, esto se puede terapizar. Estamos de vuelta en este segundo bloque de un programa muy interesante porque estamos aprendiendo muchísimo. Ya conocemos, pero de nuevo estamos recalcando como para que podamos recordar en este tiempo que estamos viviendo en la segunda fase de la cuarentena inteligente. Así es que, doctor, quedamos con una consulta, doctor Rodríguez, sobre el tema de las prioridades del lavado de manos y también la mascarilla. ¿Podría indicarnos cuál, y gráficamente, que tiene varios ejemplos según vimos en el corte, así es que nos comenta sobre eso? Claro, no, realmente, como había dicho en el bloque anterior, debemos entender por qué hacemos un procedimiento y por qué no hacemos otro procedimiento. En este caso, ya lo dijo Viviana, ¿verdad? Excelentemente, ¿verdad? Que el lavado de manos, mucha gente pregunta, ¿qué tiene que ver que yo me lave las manos si el virus entra por la boca, la nariz y los ojos? Y justamente resulta que las manos son las partes del cuerpo que tiene contacto con la mayor parte de la superficie que nos rodea y con nosotros mismos. Entonces, otro hábito muy común del ser humano es tocarse la cara. Entonces, contaminamos las manos, hasta ahí no hay problema, el SARS-CoV-2 todavía no entró a nuestro cuerpo, pero si acto seguido nos tocamos la cara, ahí definitivamente se produce el ingreso del virus y el riesgo de que nos enfermen. Pero acá quiero hacer una pausa y hablar algo de la enfermedad. Sabemos que alrededor del 30% de las personas infectadas no tienen signos y síntomas, son las llamadas asintomáticas. Sin embargo, sin darse cuenta, están expulsando el virus por la boca y por la nariz. Entonces, al usar la mascarilla, y ahora continúo, no solamente se utiliza para que se proteja a la persona que utiliza esa mascarilla, sino que también utiliza para que, si se trata de una persona infectada asintomática, que no tiene signos y síntomas, pero tiene el virus en su cuerpo o dentro de su cuerpo, al expulsar, al hablar, al toser, porque se atraganta, no porque esté enfermo, ¿verdad? O al silbar, etcétera, esa secreción que contiene el virus quede por dentro de la mascarilla y no contamine las superficies que rodean. Por eso es muy importante utilizar esa mascarilla, como lo dijo Viviana, ¿verdad? Al salir, ¿verdad? En las actividades cotidianas que solemos hacer fuera de la casa. Entonces, obviamente, ¿verdad? Si es que nosotros no estamos infectados, la mascarilla nos sirve para una protección. ¿Por qué? Porque la secreción que pueda venir desde otra persona queda atrapada por fuera de la mascarilla. Entonces, esos son dos aspectos relacionados, complementando, digamos, lo del lavado de manos y viendo el fundamento y los objetivos del uso de la mascarilla. Entiendo, doctor. Muy gráfico también y muy explicativo todo lo que decía el doctor Rodríguez. Yo quiero volver un poco a lo que tiene que ver con los equipos de protección de bioseguridad para los profesionales de la salud, doctor, y saber si existen algún tipo de clasificación o niveles, porque tenemos la atención básica, la atención primaria de la salud en las unidades de salud familiar, después tenemos hospitales, quirófanos, unidades de terapia intensiva. Yo suelo ver en las noticias estos equipos tipos astronautas, pero ese tipo de equipo de protección de bioseguridad completo, por llamarle de alguna manera, que tiene el gorro completo cerrado, absolutamente todo, ¿se utiliza desde ese nivel hasta los niveles más altos, doctor? Bien, eso de hecho lo va a explicar mejor Viviana, pero voy a adelantar que los niveles de protección individual se pueden clasificar desde dos perspectivas. Una perspectiva desde el riesgo del procedimiento que estamos haciendo, ¿verdad? No es lo mismo realizar una consulta médica
donde eventualmente inclusive hasta no se haga un examen físico, ¿verdad? Entonces, el riesgo de que vamos a hacer, suponiendo que el paciente tenga este virus, el riesgo de que le transmita al profesional es mínimo si es que tanto el paciente como el profesional sanitario utiliza una mascarilla. Ahora, si vamos al otro extremo, si yo realizo un procedimiento en una persona infectada con el virus, a nivel justamente de la garganta o de la nariz, el riesgo de que las secreciones con el virus, ¿verdad?, y lleguen hasta el profesional sanitario es alto. Entonces, el equipo de protección, que más bien son equipos de barrera que impiden que esas secreciones tengan contacto con la piel y las mucosas, que es la superficie que recubre la boca, la nariz y los ojos, entonces ese riesgo se minimiza. Entonces, lo que primero se tiene que evaluar es el procedimiento que se va a realizar, y la otra perspectiva es ver el lugar donde se estaría haciendo esos procedimientos. Y ahí podemos dividir en área administrativa, donde hay oficinas, en consultorios, en urgencias, o en sala de terapia intensiva, o en quirófano, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esos lugares, se realiza la entrega, por decirlo así, de ciertos equipos de protección individual. Entonces, donde hay más riesgo, el equipo va incrementándose. El equipo mínimo en una atención es la mascarilla y el protector ocular, por lo que dijimos, por la vía de ingreso del virus. Entonces, a medida que va incrementándose el riesgo de exposición, se van agregando la bata, los guantes, el gorro y hasta un cubre calzado. No porque ingrese por la piel precisamente, sino porque esa secreción contaminada puede impregnarse en la ropa, y por ahí en un descuido, ¿verdad?, nos tocamos, y luego a través de la boca, la nariz o los ojos, al tocarnos sin darnos cuenta muchas veces, ¿verdad?, nos infectamos. O sea, clarísimo, tiene que ver, digamos, en el tipo de atención que está haciendo cada personal, ya sea el enfermero o el que toma la cita, o sea, dependiendo de eso. Y eso, según lo que había comentado el doctor Hernán, doctora De Gea, no entiendo que está clasificado, o por llamarlo así, tipo catalogado por el tipo de rol que desempeña cada personal. ¿Es así o entendí? Así mismo es, Lilian. Voy a usar siempre los ejemplos de mi jefe, ¿verdad?, el doctor Hernán, porque son bastante explicativos. Y les quiero además contar un poco cómo fue evolucionando esta clasificación. Efectivamente, ustedes van a poder encontrar en la página web del Ministerio, en el apartado coronavirus y en el link específico bioseguridad, van a poder encontrar equipos de protección individual para los personales de salud, de acuerdo al nivel de atención, se llama. La última actualización del 19 de mayo. Nosotros ahí agrupamos, digo nosotros porque trabajamos un equipo multidisciplinar, y me encantaría agradecerles a todos los que nos apoyaron, pero tengo miedo de olvidarme de alguien, y todos saben quiénes son, ¿verdad? Realmente estamos escribiendo historia con este COVID-19 en todo el mundo. Clásicamente se dividió el nivel de protección, como yo les comenté antes, en 3 niveles: gotas, aerosoles, contacto. Y en algunas ocasiones, como por ejemplo el virus del ébola, se agrega más protección por contacto, ¿verdad? Pero básicamente esos son los mecanismos, porque esos son los mecanismos de transmisión principales. Luego tenemos transmisión de enfermedades por vectores, por transfusiones, vertical, etc. Pero básicamente, y fecal oral, perdón. Entonces siempre se clasificó de esa manera, ¿verdad? Lo que hicimos ahora en una mesa multidisciplinar es clasificar en niveles tipo 1, 2, 3 y 4, superponiendo los niveles de protección que tenemos que tener, como dijo el doctor Hernán, de acuerdo a lo que yo voy a hacer o qué procedimiento voy a realizar. Si yo voy a estar sentada en lo que se llama recepción, acogida y clasificación en el establecimiento de salud, que soy un personal de salud que recibo a un paciente que me dice, tengo tos,
y yo tengo una distancia prudencial de 2 metros, ¿verdad? Entonces me pongo mascarilla quirúrgica y ahora se le agregó protección facial u ocular, es decir, o gafas antiparras, ¿verdad? O el protector facial completo. Esta fue una añadidura que hemos puesto mirando otros protocolos internacionales y mirando experiencias en otros países, porque ustedes saben que realmente hemos tenido pocos casos en los servicios. Me permito decir eso y tocando un poquito madera, ¿verdad? Entonces tuvimos que extrapolar experiencias de otros países y agregar protección al personal de salud. Eso sería, por ejemplo, un nivel 2. Nivel 1 es una oficina administrativa del servicio de salud. Puede ser alguien de la parte administrativa o alguien que no va a tener ningún tipo de contacto con ningún paciente, ni por equivocación. Porque pasa a veces que el paciente no conoce el establecimiento y abre alguna que otra puerta sin querer. Bien, si yo estoy seguro que eso no va a ocurrir, yo puedo estar sentado tranquilamente en mi oficina con una mascarilla. Más nada. Y mi higiene constante de manos, higiene si es con alcohol o lavado de manos con agua y jabón cada vez que pueda. Luego tenemos el nivel 3 que ya incrementa la protección, donde yo ahí le agrego protección para transmisión por contacto, bata impermeable y guantes, porque quiere decir que yo me voy a exponer más al paciente. Algo más voy a hacer, a lo mejor le voy a hacer una vía periférica, a lo mejor le voy a examinar, a lo mejor le tengo que auscultar, y estos son niveles que van en escalera. No quiere decir que yo me voy a sacar algo, al contrario, me voy a ir agregando protección. Y finalmente, Doctora Ejeda, si me permite, podemos continuar en los siguientes niveles después del corte, porque está súper interesante. Nos quedamos en el nivel 3. Excelente. Nos quedamos en el nivel 3, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos más con equipos de protección individual.